Bueno, una vez terminado el receso, se hacen presentes los magistrados Fabio Iván Afanador García y Félix Alberto Rodríguez Riveros para escuchar las alegaciones que vayan a presentar las partes, lo mismo que el Ministerio Público. Se les pide entonces que den muy concretos en la parte expositiva que precisamente se refiera a ya una parte conclusiva, o sea, de conclusión del mismo proceso. Se le da la palabra a la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Muy respetuosamente me permito presentar los alegatos de conclusión, lo cual hago de la siguiente manera. Dentro del proceso se demostró que los gastos de desplazamiento son un factor que recibe mi poderdante mensualmente de manera continua e ininterrumpida durante los últimos 10 años de servicio como conductora al departamento de Boyacá. Entonces, y en ese orden de ideas, en el subyúdice debe prevalecer el principio de primacía de la realidad sobre las formas, ya que efectivamente mi poderdante viene devengando los gastos de desplazamiento desde hace más de 10 años de manera continua y habitual, pues los recibe cada mes y constituyen el 90% del valor de su salario. Es un valor fijo, pues no varía de mes a mes y los recibe como una contraprestación directa de sus servicios y no por la mera liberalidad de su empleador. Entonces el gobernador no puede desconocer esta realidad fáctica para a través de los decretos hoy acusados vulnerar los derechos laborales de sus empleados. Obsérvese, señores magistrados, que los gastos de desplazamiento vinieron a reemplazar lo que antes se denominaba la prima de movilización, y esta prima de movilización fue factor salarial para el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía, tal como lo dispuso el decreto departamental 001530 del 28 de diciembre de 1995 en su artículo quinto, parágrafo primero, en el que prevé que para efectos del reconocimiento y pago de auxilio de cesantías de los servidores públicos del departamento de Boyacá se tendrán en cuenta como factores salariales, entre otros, la prima de movilización. Obsérvese también, señores magistrados, que esta prima de movilización a su vez entró a reemplazar los denominados viáticos, tal como lo determinó la Sala de Consulta y Servicio del Civil del Consejo de Estado en una consulta que fuera realizada por parte del Ministerio de Gobierno del Departamento de Boyacá, en el cual respecto a la denominada prima de movilización, hoy denominada gastos de desplazamiento, indicó, abre comillas, quinto, la ordenanza número 032 del 92, expedida por la Asamblea del Departamento de Boyacá, prescribió una prima de movilización para los choferes mecánicos del gobernador y los secretarios del mismo despacho. El artículo 13 ibidem dispone que el valor que corresponde a la prima de movilización reemplaza en su totalidad a los viáticos. Ahora bien, el artículo 22 del decreto departamental número 00217 del 12 de marzo del 2012, que es precisamente el acto administrativo que hoy se está demandando, determinó que el derecho a los gastos de desplazamiento y que tendrán derecho a los gastos de desplazamiento aquellos servidores públicos que por su naturaleza de su labor y en cumplimiento de la misma deban desplazarse en forma reiterada a un lugar urbano o rural distinto a la sede de trabajo donde está ubicada la dependencia donde habitualmente presta sus servicios. Entonces, obsérvese, señores magistrados, y teniendo en cuenta la finalidad con la que supuestamente fue creado este emolumento por parte del gobernador, el objeto para sufragar los gastos de desplazamiento tiene que ver con la naturaleza de la labor de aquellos choferes que deban desplazarse en forma reiterada a un lugar urbano o rural distinto a la sede de trabajo donde está ubicada la dependencia en la que habitualmente presta sus servicios. Entonces, en virtud de la anterior finalidad, es claro que los gastos de desplazamiento no constituyen una prestación nueva creada por los decretos departamentales, sino que guardan una íntima relación con el objetivo para el cual fueron creados los viáticos, según se ha explicado anteriormente. En virtud de lo anterior, les solicito a su despacho se sirva acceder a las pretensiones del libelo demandatorio y darle aplicación al precedente jurisprudencial horizontal proferido por la magistrada ponente Carolicet Cárdenas López, magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá, sala de decisión
Número 12B de descongestión dentro de la acción de nulidad y restablecimiento número 2012-0045, en el que fue actor José Efraín Suárez Martínez y demandado el departamento de Boyacá, que para un caso similar, tramitado por la misma y por la suscrita abogada, determinó como conclusión lo siguiente, abro comillas: recapitulando, esta sala dirá que confirmará la sentencia de primera instancia como su adición proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, pues contrario a lo señalado por la defensa del Departamento de Boyacá, los decretos demandados no crearon un nuevo factor salarial, simplemente se cambió de nombre bajo la denominación de gastos de desplazamiento al factor de viáticos. Por tanto, dicha corporación pública no se arrogó funciones del Gobierno Nacional. Por tal razón, esta judicatura encuentra posible ordenar la inclusión del emolumento fijado por el gobierno departamental en vía de ser incluido para la liquidación de las prestaciones sociales reconocidas al actor, aunado a que efectivamente fue devengado por este extremo procesal, como se evidencia en los folios 109 a 183 del plenario. Así las cosas, señores magistrados, les solicito muy respetuosamente se sirvan a acceder a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte demandada. Gracias, señor magistrado. A manera de alegatos de conclusión me permito manifestar diciendo que me ratifico en cada uno y todos de los argumentos que hacen parte de la contestación de la demanda. Además de lo siguiente: sobre el concepto de salario se solicita tener en cuenta el desarrollo legal y jurisprudencial de lo que se define y se han establecido las siguientes características que permiten identificar en términos generales cuando una suma que recibe un empleado constituye salario. Primero, que sea una contraprestación que tiene carácter retributivo. Segundo, que es una contraprestación directa y onerosa por la prestación de un servicio. Tercero, que el salario no opera por mera liberalidad del empleador. Cuarto, el salario constituye un ingreso personal del trabajador en su patrimonio. Contrario a lo que afirma el demandante, los gastos de desplazamiento no son retributivos. Se han establecido para sufragar los gastos que implica el cumplimiento de una función. No son la contraprestación directa, pues esta contraprestación es el salario que se ha establecido para los conductores y para todos los funcionarios de la gobernación. No son una imposición legal, emanan de la liberalidad del empleador y, finalmente, si estos gastos de desplazamiento, como lo indica su nombre, se pagan para sufragar gastos de alimentación, alojamiento, necesarios para el cumplimiento de una función, ¿con qué argumento pueden sustentar la demandante que ese dinero entra al patrimonio personal del empleado? El Departamento de Boyacá no ha establecido en forma arbitraria el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la entidad. El régimen que ha sido establecido y se encuentra conforme al ordenado por el Gobierno Nacional en uso de sus atribuciones legales y constitucionales de conformidad con el artículo 12 de la Ley Cuarta de 1992. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal E y F de la Constitución Política. Esta última señala que corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y los criterios de los cuales deben sujetarse el Gobierno Nacional para fijar dicho régimen, así como dictar las normas que regulan el régimen prestacional sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Por último, señalar que por su parte el artículo 143 constitucional no está siendo vulnerado, pues se respeta el principio de trabajo igual, salario igual en el tema que corresponde al presente litigio. Primero, a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127. Segundo, no puede establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. En los anteriores términos dejo rendidos mis alegatos de conclusión. Ok, la palabra al Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. Para resolver el presente debate jurídico es menester determinar los siguientes aspectos. Primero, ¿es competente el gobernador para determinar el factor salarial de los empleados públicos? Y segundo, ¿los gastos de desplazamiento se pueden tener en cuenta para liquidar factor salarial? Según el Código Sustantivo del Trabajo señala lo que es y lo que no es el salario determinado en los siguientes artículos. El artículo 127, que habla sobre los factores que constituyen salario, no solo la remuneración ordinaria,
fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. El artículo 128 no constituye en salario las sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos 8º y 9º, ni los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en auxilios habituales u ocasionales u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, las vacaciones de servicio de Navidad. Teniendo en cuenta lo anterior, todo lo devengado por el señor Roque Ernesto Buitrago García es la contraprestación directa del servicio que presta y asimismo dicha remuneración es frecuente, por lo que en principio se considera factor salarial. Ahora, en lo que se refiere al régimen salarial, el gobierno señaló el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales, teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional. En este orden de ideas, para efectos de fijar salario existe un régimen de competencia compartida entre el Congreso, el Gobierno Nacional, las corporaciones administrativas colegiadas del orden departamental y municipal, lo que son las asambleas y consejos, y el Ejecutivo Territorial, gobernadores y alcaldes. Es así que el numeral tercero del artículo 305 constitucional delegó a los gobernadores, entre otras facultades, las de crear, suprimir y funcionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas, con cargo al Tesoro Departamental, pero se advierte que no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado por el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. De acuerdo al anterior análisis, para el Ministerio Público lo manifestado por la entidad demandada respecto de la excepción que denominó constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos no puede estar llamada a prosperar, pues es evidente que el gobernador desconoció los límites establecidos por el gobierno nacional, fijando emolumentos que excedieron el monto global. No podía el gobernador de manera discrecional fijar el emolumento como los gastos de desplazamiento, pues a todas luces desborda el ámbito de sus competencias. En efecto, los denominados gastos de desplazamiento que el gobernador estableció en criterio del Ministerio Público no son otra cosa que los conocidos viáticos, gastos que deben acatar las reglas que para su reconocimiento y límites están fijados por el decreto 1042 del 78, es decir, que se causen por el otorgamiento de una comisión de servicios. Se requiere un acto administrativo autorizándolos. No serán superiores a 30 días y serán prorrogables por 30 días más, dependiendo de las necesidades del servicio. Deben atender para su cuantificación la remuneración mensual del empleado. De acuerdo a lo anterior, discurre el Ministerio Público que la regulación realizada por el gobernador de Boyacá respecto a los gastos de desplazamiento es a todas luces contraria a la Constitución, pues se otorga competencias exclusivas del legislativo al definir qué pago tiene el carácter o no de factor salarial. El anterior argumento conduciría a predicar que la pretensión de nulidad y restablecimiento en materia del proceso tendría vocación de prosperidad. No obstante lo anterior, esto sería reconocer la posibilidad que un acto ilegal derive consecuencias jurídicas a favor de terceros. En efecto, el hecho que el gobernador hubiese denominado a los viáticos como gastos de desplazamiento, contraviniendo con ello el ordenamiento constitucional y el legal, en el sentido que le dio a los viáticos un alcance que no tenían,
no puede, a juicio del Ministerio Público, convertirse en una fuente de derechos a favor del demandante. En este sentido, se pronunció el Tribunal Administrativo Boyacá en sentencia del 19 de junio del 2014. En consecuencia, la Procuraduría considera que se deben denegar las pretensiones de la demanda en razón a que se fundamentan en una actuación ilegal de la Administración, la cual no pueden ser fuente de derechos. Bueno, entonces la sala procede a dictar sentencia de la siguiente manera. Sentencia de primera instancia, primero, tesis del demandado. El señor Roque Ernesto Buitrago García acude ante esta jurisdicción por intermedio de apoderada con el fin de obtener la inaplicación del parágrafo 2 del artículo 20 del decreto 068 del 28 de enero del 2011, parágrafo 2 del artículo 22 del decreto número 000217 de fecha 12 de marzo de 2012. Perdón, del demandante, sí. Un pequeño error aquí en punto 1, tesis del demandante, no demandado. Por último, la nulidad del acto administrativo 001581 de fecha enero de 2013, expedido por el director jurídico del departamento, por medio del cual se niega el reconocimiento de los gastos de desplazamiento como salario o factor salarial. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento, se ordene reconocer e incluir los gastos de desplazamiento que devengó el demandante como salario y factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales a partir del 18 de julio de 1985 hasta la fecha, y se continúen reconociendo. Asimismo, reliquidar todos los factores salariales que devenga, teniendo en cuenta los gastos de desplazamiento como factor salarial. 2. Tesis de la entidad demandada. Solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que los actos administrativos demandados no están afectados por las causales de nulidad del artículo 85 del decreto 01 de 1984 y 137 y 138 de la ley 1437 del 2011, expedidos con fundamento en la ley por funcionario competente en ejercicio de las facultades constitucionales y legales. Señala que los gastos de desplazamiento en ningún caso constituyen salario ni factor computable para la liquidación de prestaciones sociales, y que los gastos de desplazamiento no son una contraprestación ni pago por los servicios prestados, pues su reconocimiento y pago dependen de la necesidad del servicio, pues dada su frecuencia se terminan pagando, razón por la cual solicita se nieguen las pretensiones de la demanda. Tesis de la sala. La sala encuentra que se negarán las pretensiones de la demanda, declarando la inaplicación para el caso concreto de los artículos primero, numeral 8, 14 y 15 del decreto 00990 del 3 de julio del 96, artículos 8, 18, 19 del decreto 427 del 12 de mayo del 2004, artículos 8, 18 y 19 del decreto 542 del 8 de junio del 2005, artículo 3, gastos de desplazamiento, artículos 20 y 21 del decreto 0068 del 28 de enero del 2011, y los artículos 3, gastos de desplazamiento, artículos 22 y 23 del decreto 000217 del 12 de marzo del 2012, expedidos por la Gobernación del Departamento de Boyacá por las siguientes razones. Cuarto, marco normativo y jurisprudencial, régimen salarial de los empleados públicos. El artículo 150, numeral 19 de la Carta Política para el caso establece, artículo 150, comillas, corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Numeral 19, dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. Literal E, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Estas funciones, en lo pertinente a prestaciones sociales, son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárseles, se cierra comillas. Asimismo, el artículo 300 del numeral séptimo de la Carta Política preceptúa, comillas,
corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. Punto 7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. Cierra comillas. De igual manera, el artículo 305, numeral séptimo, indica, comillas, son atribuciones del gobernador. Punto 7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al Tesoro Departamental no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado, se cierra comillas. De la norma transcrita se colige que le compete al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entendiéndose que existe una competencia compartida entre el legislador y el Ejecutivo para que el Ejecutivo fije emolumentos salariales y prestacionales, pero sin dejar de lado los parámetros generales que establece la Constitución y la ley. Ahora bien, la Ley Cuarta de 1992 señaló los principios a los que debe someterse el gobierno a fin de definir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, inclusive del sector territorial. Es así que en su artículo 12 dispuso, comillas, el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo. El gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional, se cierra comillas. Este precepto fue declarado exequible, ya que mediante sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz indicó que esta facultad de gobierno no va en contravía de los artículos 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7, en la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias. En consecuencia, se colige que la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los parámetros señalados por el legislador y no a las corporaciones públicas territoriales, quienes tienen prohibido extralimitarse en las facultades que le competen. Más aún, en lo que se refiere al régimen salarial, por cuanto el Gobierno señaló el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales, teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional. De igual manera, el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales le compete al Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados por el legislador y no a las corporaciones territoriales, y que por lo tanto se les tiene prohibido atribuirse funciones que no les competen. Aunado a lo anterior, el Gobierno señaló un límite para los servidores públicos teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional. Ver sentencias 7 de julio del 2010, expediente 020 de 2009, actor Javier Ramírez Mejía, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, y del 28 de abril del 2011, expediente número 905 del 2008. Asimismo, la Corte Constitucional, en sentencia C-510 del 99, expediente D-2358, demanda por inconstitucional con los artículos 87 parcial y 88 de la Ley 136 del 94, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. Fue magistrado ponente doctor Alfredo Beltrán Sierra, manifestó, comillas, es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional y en la determinación de este régimen. Segundo,
El Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Entonces, en lo que se refiere al régimen salarial, el Gobierno señaló el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales, teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional. En este orden de ideas, para efectos de fijar salarios, existe un régimen de competencia compartida entre el Congreso, el Gobierno Nacional, las corporaciones administrativas colegiadas de orden departamental y municipal, es decir, asambleas y consejos, y el Ejecutivo Territorial, gobernadores y alcaldes. Es así que el numeral 7 del artículo 305 constitucional delegó a los gobernadores, entre otras facultades, las de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas, con cargo al Tesoro Departamental, pero se advierte que no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. Así las cosas, se concluye que la competencia del Gobierno Nacional para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales no desconoce la competencia que la misma Constitución expresamente otorgó a las autoridades de dichos entes para fijar, por una parte, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo dentro de su jurisdicción, artículo 300, numeral 7 y 313, numeral 6 de la Constitución, y por otra, para determinar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, artículo 305, numeral 7 y 1315, numeral 7 de la Constitución, y en ningún caso las autoridades deben extralimitar o desconocer lo previsto por el legislador de conformidad con el artículo 12 de la Ley Cuarta del 92, expedida dentro de las facultades que le fueron otorgadas al legislador en su literal E, numeral 19 del artículo 150. De los factores salariales. Ahora bien, en reiteradas oportunidades, el Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, de fecha 2 de mayo de 2013, radicado interno 1903-11, manifestó acerca del concepto de asignación aquello que, comillas, comprende no solo la remuneración básica, sino todo aquello que el servidor público, funcionario o empleado percibe por concepto de salario, esto es, todo lo que devenga habitual y periódicamente como retribución directa de sus servicios, de tal suerte que los factores señalados en el artículo 5 del decreto 1359 del 93 no puede tenerse como una relación taxativa, sino meramente enunciativa. De ahí que la misma norma señale, comillas, y toda otra asignación de la que gozaren, cierra comillas, pero también que estos otros factores adicionales tengan carácter remunerativo, pues de lo contrario no pueden considerarse para efectos pensionales, se cierra comillas. De lo anterior se colige que los conceptos enunciados se han fijado unos criterios jurisprudenciales como retribución, habitualidad y la provisión para determinar en qué parte de la asignación o salario puede tenerse en cuenta dentro del ingreso base de liquidación. Entonces se concluye que constituye factor salarial todo aquello que recibe el empleado público como contraprestación directa, frecuente como constancia de la labor que desempeña. De los viáticos y gastos de desplazamiento. De las pruebas arrimadas al proceso, los referidos gastos de desplazamiento fueron establecidos mediante decretos departamentales, los cuales fueron expedidos por el gobernador anualmente desde 1996, en los que se establecieron las escalas de remuneración correspondientes a los diferentes empleos de la administración central, creándose los viáticos representados en una suma de dinero que se le suministra a un determinado funcionario para que atienda los gastos de alojamiento y manutención que demande el cumplimiento de una comisión de servicios.
Estos viáticos fueron establecidos a partir del 1 de enero de 1995, denominados viáticos especiales, los cuales serían autorizados por el Consejo de Gobierno a funcionarios que tuvieran que desarrollar actividades por fuera del lugar de trabajo, los cuales serían aprobados por el Consejo de Gobierno y el Departamento. Ahora, con anterioridad al año de 1996, los viáticos se denominaban prima de movilización. Posteriormente se denominaron como gastos de desplazamiento. Ahora, esta prima de movilización o gastos de desplazamiento reemplazaron a los viáticos, pero su naturaleza sigue siendo la de viáticos. En estas condiciones, los gastos de movilización y o gastos de desplazamiento son aplicables al régimen salarial, entre los cuales se encuentran los viáticos previstos en los artículos 42, 61, 64, 65 del decreto 1042 del 78, donde se infiere que los viáticos constituyen salario, pero deben cumplir requisitos tales como: de acuerdo al literal H del artículo 1042 del 78, constituyen factor salarial. Los viáticos son un pago que se hace a los funcionarios que deben viajar dentro o fuera del país en comisión de servicios. Los viáticos se fijarán según la remuneración mensual que corresponda al empleo del funcionario que deba viajar en comisión. Solo se reconocerán viáticos dentro del territorio nacional cuando el comisionado deba permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión fuera de la sede habitual de su trabajo. Los viáticos solo pueden otorgarse en comisión de servicio. La comisión será conferida mediante acto administrativo en el cual se expresará el término de su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogable hasta por otros 30, cuando fuere necesario por la naturaleza especial de las tareas que deban desarrollarse. Es así que mediante decretos 0068 del 2011 y 000217 del 12 de marzo del 2012, por medio de la cual se regula el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje y se dictan otras disposiciones, se estableció el reconocimiento y pago de los viáticos de los servidores públicos de la Administración Central del nivel directivo, profesional, técnico y asistencial que deban desplazarse dentro y fuera del país en comisión de servicios. Ahora, los gastos de desplazamiento creados por el gobernador se definen como aquellos gastos ocasionados que por naturaleza de su labor y en cumplimiento de la misma deban desplazarse en forma reiterada a un lugar urbano o rural distinto de la sede de trabajo, emolumento que será cancelado a los empleados públicos como conductor, mecánico y conductor. Si aquellos quienes tendrán derecho al 90% sobre el sueldo básico mensual, y agrega que para tener derecho al pago de los gastos de desplazamiento, el funcionario deberá laborar de manera habitual por lo menos 15 días en el mes fuera de su sede de trabajo, y para legalizar el pago debe hacerse ante un grupo de nómina de la Dirección de Gestión y Talento Humano, y agrega: en ningún caso los gastos de desplazamiento constituirán salario ni factor computable para la liquidación de prestaciones sociales, y son compatibles con el subsidio de transporte para aquellos servidores públicos que según su salario básico poseen este derecho. Bajo este entendido tenemos que los gastos de desplazamiento fueron regulados por los decretos 00990 del 3 de julio del 96, 0427 del 12 de mayo del 2004, 0542 del 8 de junio del 2005, 068 del 28 de enero del 2011 y 0217 del 12 de marzo del 2012, con las siguientes características especiales como: es un valor cuya finalidad es reconocer los gastos en que incurren los empleados que por naturaleza de su labor y cumplimiento de la misma se movilicen del lugar distinto a la sede de su trabajo. Para que sea reconocido debe laborar por lo menos durante 15 días al mes fuera de su sede habitual de trabajo. Se reconocerá a los conductores y mecánicos en un equivalente al 90% de su salario básico mensual. No constituye salario ni factor para liquidar prestaciones sociales, son compatibles con el subsidio de transporte y son incompatibles con el pago de viáticos. De tal forma que, verificada la definición de viáticos reglamentada por el decreto 1042 del 78 y los gastos de desplazamiento creados por el gobernador mediante decretos 00990 del 3 de julio del 96, 0427 del 12 de mayo del 2004, 0542 del 8 de junio del 2005, 068 del 28 de enero del 2011 y 217 del 12 de marzo
de 2012 visibles a los folios 56 a 79 y 746 a 780 son similares y solo se diferencian en que el monto a pagar de viáticos se realiza teniendo en cuenta la escala salarial fijada por el Gobierno Nacional y los gastos de desplazamiento fueron fijados mediante decreto por el gobernador en un 90% sobre el sueldo básico mensual. Quinto, caso concreto. Bajo el anterior marco normativo y demás preceptos mencionados, es cierto que el gobernador desconoció los límites establecidos por el legislador, fijando emolumentos que excedieron el monto global, puesto que no podía de manera discrecional fijar emolumentos como los gastos de desplazamiento de manera separada de los viáticos cuando por naturaleza son viáticos. Entonces no queda duda que estos decretos son inconstitucionales, por lo que esta sala ordenará declarar la inaplicación de los mencionados artículos toda vez que van en contra del mandato legal. Ahora, como algunos artículos de los decretos 000217 de fecha 12 de marzo del 2012 y 068 de fecha 28 de enero del 2011 crean emolumentos como los gastos de desplazamiento que comparados con los viáticos tienen identidad estableciendo pagos distintos en materia salarial por fuera del mandato legal desbordado el límite máximo que establece la ley, además de reglamentar sobre qué factores constituyen salario o no, cuando esta facultad solo le compete al legislador. Sin embargo, en gracia de discusión, si bien es cierto que el gobernador puede fijar emolumentos como lo determina el artículo 7, el numeral 7 del artículo 305 de la Constitución, no puede crear unos adicionales y más aún crear otros gastos de movilización y o gastos de desplazamiento cuando la naturaleza de estos es similar a los viáticos legalmente definidos para reconocérselos a determinados servidores o empleados con idénticas funciones. Teniendo en cuenta lo anterior, para esta sala es evidente que los gastos de desplazamiento van en contra de la Constitución en virtud de la competencia atribuida al gobernador, siendo inconstitucional el mencionado emolumento. Este no puede hacer vida jurídica, puesto que la única fuente de derecho es la ley y la Constitución, que establece unos límites máximos que claramente fueron desbordados. Ver providencia proferida por sala de decisión número 5 de esta corporación, el 31 de octubre del 2013, magistrada ponente, doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, radicado número 15-001-2333-000-2013, de 0462-00, quien para un caso similar declaró la inaplicación de los decretos 0068 del 2011 y 000217 del 2012, entre otros, sala número 5. En consecuencia, se ordenará la inaplicación por inconstitucional no solo de los decretos departamentales mencionados por el demandante, sino también de los demás decretos departamentales que hayan creado los gastos de desplazamiento. Asimismo, no solo se aplicarán los parágrafos mencionados por el demandante, sino en general todo el articulado que lo fija y en virtud de los efectos jurídicos que pueda tener con ocasión de la falta de competencia antes mencionada. Punto 6. Costas procesales. De otra parte, el artículo 171 del decreto 01 del 84 regulaba las costas procesales para la jurisdicción contencioso administrativa, el cual fue derogado por el artículo 188 de la ley 1437 del 2011. Y por expresa remisión a la legislación civil, las agencias en derecho están contempladas dentro de las costas procesales, como lo señalan en los numerales 1, 2, 8 del artículo 365 y artículo 366 del Código General de Proceso. Por lo anterior, se ordenará que se liquiden las costas ocasionadas en primera instancia, incluyendo las agencias en derecho, correspondiente al 3% del valor de las pretensiones negadas, acudiendo para ello a lo establecido en el numeral 3.1.2 del inciso 2 del Acuerdo 1887 del 2003, modificado por el Acuerdo 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, inaplicar por inconstitucional para el presente caso los artículos 1, numeral 8, 14 y 15 del decreto 00990 del 3 de julio del 96. Artículos 8, 18 y 19 del decreto
427 del 12 de mayo del 2004. Artículos 8, 18 y 19 del decreto 542 del 8 de junio del 2005. Artículos 3, gastos de desplazamiento 20 y 21 del decreto 0068 del 28 de enero del 2011. Artículos 3, gastos de desplazamiento 22 y 23 del decreto 000217 del 12 de marzo del 2012, expedidos por el gobernador de Boyacá. Segundo, niéguense las pretensiones de la demanda según las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, condenar en costas en esta instancia la parte vencida proceda a su liquidación de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Cuarto, fíjense como agencias en derecho, de acuerdo con lo expuesto en la parte emotiva, equivalente al 3% del valor de las pretensiones negadas. Quinto, notifíquese por Secretaría del contenido de la presente providencia y de la forma y términos previstos en el artículo 203 del CEPACA. Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente dejando previamente las anotaciones y constancias de rigor del sistema siglo XXI. Las partes quedarían notificadas en estrado, informándoles que contra esta providencia procedería el recurso de apelación, el cual se puede interponer, sustentarse en esta audiencia o dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la misma. Se le concede el uso de la palabra a las partes. Se le da la palabra a la parte demandante. Muchas gracias, doctor. De conformidad con el artículo 247, numeral 1, me permito interponer el recurso de apelación contra la providencia proferida por su despacho, la cual sustentaré dentro de los términos procesales pertinentes. Muchas gracias. Parte demandada. Conforme con la decisión. Ministerio Público. Solicito al honorable magistrado, a la honorable sala, que se le dé el trámite correspondiente al recurso interpuesto por la parte demandante. Perfecto. Se dejan las siguientes constancias. Se verifica que haya quedado debidamente grabado en audio y video. Magda. Se informa a las partes entonces que, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 1581 del 2012, los datos personales contenidos en el desarrollo de la presente audiencia serán publicados en la web, así como su posterior actualización y rectificación. Por lo anterior, con su firma, le estarían los intervinientes autorizando tal publicación. En caso de no hacerlo, deberán manifestarlo expresamente. Se da por terminada entonces la diligencia en el día de hoy. La presente audiencia, siendo las 10:20 de la mañana del 6 de octubre de 2014, y se firmará entonces por quienes en ella intervinieron. Les pido el favor entonces a las partes y al Ministerio Público esperar un momento mientras se suscribe la diligencia y mientras se escribe, se hace la inscripción, la transcripción de la diligencia para que suscriban la misma. Muchas gracias.